comentando con la abuela nuevamente, la abuela menciona que Jordan ya no estaba escolarizado, se había salido del colegio y ahora pertenecía a una pequeña pandilla de el barrio, y producto de una lucha entre las pandillas, entonces sufrió estas heridas por arma cortopunzante. Después de 7 días, Jordan egresa del hospital y volvemos a saber de Jordan cuando reingresa nuevamente ya a la edad de 15 años, y en este contexto ingresa ya herido por arma de fuego múltiple, arma de fuego en el cuello, en la cabeza. Los esfuerzos por sacarlo adelante, pero finalmente Jordan fallece. Y la abuela comenta que Jordan ya no solo se había cobro, que es supremamente delicada, y que de una de sus actividades pues resultó herido por arma de fuego. Y como, ¿por qué comienzo con esta historia? Porque esta historia denota lo que es como la historia natural de estos jóvenes cuando no hay un tipo de intervención como la que vamos a proponer o como la que estamos haciendo en el Hospital Universitario del Valle. Y el problema es un problema, digamos que la mayoría conocen. Este es un registro de los homicidios durante ese periodo del 93 al 2018. 45.000 homicidios, más de 46.000 homicidios, lo que quiere decir que en un año en la ciudad de Cali, en ese promedio hay 1.762, lo que quiere decir que en un día como hoy en esta ciudad pueden haber 5 homicidios. Y digamos, los pacientes que no mueren en la escena o durante este transporte ingresan a los hospitales de la ciudad, o ingresan a todos los hospitales de la ciudad de Cali, pero muchos de ellos ingresan a nuestro hospital, al Hospital Universitario del Valle, que para quienes no lo conocen es el hospital más grande de la red pública del suroccidente colombiano. En los últimos 5 años, de acuerdo a nuestro registro de trauma, han ingresado 10.566 pacientes por trauma penetrante, es decir, producto de la violencia interpersonal o de otros tipos de violencias. En un año, 2.114 heridos, lo que quiere decir que en un día como hoy a este hospital ingresan alrededor de 6 pacientes heridos por arma de fuego o por arma cortopunzante. Y el problema más delicado es el que mencionamos ya con Jordan, ¿no es cierto? Esta enfermedad social es una enfermedad recurrente. En las estadísticas que hay en los registros de los Estados Unidos, como en nuestros registros, en los siguientes 5 años, alrededor de 1 de cada 2 jóvenes reingresa nuevamente a los hospitales heridos por nuevas lesiones traumáticas de origen violento, y aproximadamente 1 de cada 4 o 1 de cada 5 en los siguientes 5 años muere violentamente. Estamos hablando de niños, jóvenes y adolescentes. Esta es un poco la historia de lo que ha sucedido con el programa. Resulta que en el año 2016, un líder comunitario del distrito de Agua Blanca y un sacerdote pues, de origen alemán se acercaron a un grupo de médicos. Ahí estaba el doctor Alain, estaba yo y enfermeras y gente de tasas de violencia y de muerte de los jóvenes de las comunas, porque ellos trabajan en el oriente de Cali. Y entonces, pues, nos preguntaron que qué hacían, ¿no es cierto? Y entonces, pues, nosotros con esa pregunta nos fuimos para la casa a tratar de resolverla, y pues fue muy difícil, pero lo que comenzamos a hacer es a buscar en la literatura que había
dije, no, pues me va a apoyar, ¿y cómo será que me va a apoyar? ¿No es cierto? Y me apoyó, fue que me apoyó económicamente, porque esto unos 250 hospitales level 1 que son de trauma, que son, digamos, los hospitales más dotados para la atención de pacientes traumatizados, y un criterio para les están diciendo que tienen que tener una estrategia de atención integral para los pacientes traumatizados. Y es así como ellos han desarrollado una red, ellos tienen una red de hospitales, ¿no es cierto?, de Hospital Violence Interventional Program, que es la red que ellos tienen, que agrupa estos hospitales, y al 2023, es decir, a la fecha, hay 53 hospitales de los Estados Unidos miembros de esta red y 3 miembros internacionales, uno en Inglaterra, uno en Australia y uno en El Salvador. Nosotros no nos hemos integrado a esta red porque integrarse hay que dar una platica, esa platica es en dólares y como ustedes van a ver nosotros vivimos alcanzados de platica, entonces esa platica la cuidamos mucho, entonces vamos a esperar que estemos un poquito más bollantes para vincularnos a la red. Cuando uno revisa las evidencias que hay, ya hablando de resultados, uno ve, digamos, resultados muy variados, ¿no? Uno ve que hay estudios que muestran que no hay ninguna modificación, otros que sí hay, pero digamos los estudios más serios que hay, que están referenciados ahí, y otros que hay muestran que estos programas disminuyen la tasa de reincidencia, disminuyen la tasa de muerte, disminuyen la tasa de arresto y disminuyen la tasa de delincuencia. Es decir, que no solo tiene efectos sobre la salud, sino sobre la sociedad en general. Eso es lo que muestran estos programas. Y estos son algunos de los principios del programa que les voy a mencionar porque, digamos, para nosotros tener estos principios es fundamental. Uno, nosotros, digamos, concebimos enfermedad social con un enfoque de salud pública con factores de riesgo
activa, deben atenderse muy bien las heridas físicas como se hace hoy, y por eso, digamos, se ha desarrollado lo que se ha desarrollado, y en Cali se ha desarrollado todo ese impulso Recording in progress. y de Alberto. Y por Recording in para atender progress. jóvenes en conflictos armados y en catástrofes a lo largo del mundo, y desde el 2017 ellos vienen atendiendo jóvenes en conflictos armados y en desastres y niños con este tipo de metodología que ahora la vamos a mencionar un poco. Listo. Y entonces, pues, ¿cómo funciona el programa? El programa tiene un componente intrahospitalario que dura, ¿cuánto? El tiempo que el joven esté hospitalizado. Y un dato importante es que los jóvenes que duran menos tiempo hospitalizados, pues tenemos menos tiempos para captarlo, porque, digamos, la relación que se establece va a ser muy corta. Entre más tiempo dure el paciente hospitalizado, más posibilidades hay que se vincule al otro componente, que es el componente extrahospitalario. En promedio, el componente extrahospitalario o comunitario, pueden ustedes darle el nombre que quieran, dura un año en promedio. Puede ser menos, puede ser más, pero en general es un año en promedio. ¿Y por qué un año? Porque, digamos, este estudio que coge varios de los programas que hay en los Estados Unidos muestra que el tiempo de reingreso, de nuevo ingreso por trauma, de reingreso por trauma de los jóvenes, se da principalmente en los 12 primeros meses. Es decir, que el tiempo más crítico para que estos jóvenes reincidan en actividades de violencia o delincuenciales en sus contextos es durante el primer año, y por eso en el primer año es que nosotros paramos antenas y por eso los acompañamos en general durante un año. Bueno, y ahora como vamos a hablar de la parte operativa, entonces los voy a dejar aquí con Arley, que les va a contar, digamos, muy bien cómo funciona el programa. Simplemente desde lo intrahospitalario lo que se hace es la identificación. Un poquito más adelante, Arley, para el micrófono, un poquito más adelante. ¿Listo ahí? ¿Me escuchan Sí, bien? ahí está bien. ¿Volumen está bien? Sí. Inicialmente, desde la parte operativa en el intrahospitalario, lo que se hace es la identificación de los jóvenes candidatos al programa. Esto se hace a través de una monitora que tenemos por parte de la Universidad del Valle, que hace esa búsqueda en el sistema de las historias clínicas del hospital para determinar cuáles serían los jóvenes que ingresan por situaciones de violencia interpersonal y que cumplen algunos de los criterios que tenemos para el acompañamiento intrahospitalario. En el extrahospitalario tienen otros, pero sobre todo en el intrahospitalario lo que se busca es que los jóvenes hayan ingresado por situaciones de violencia interpersonal. Ella hace la búsqueda, genera una base de datos y ya posteriormente es que viene todo el equipo a hacer esas visitas, esas primeras visitas del paciente en cama. Algo que también permite esta identificación o posibilita esta identificación es todos los profesionales de salud que también nos refieren jóvenes que entran a los servicios, sobre todo el grupo de cirugía del Hospital Universitario del Valle. Estas primeras visitas en cama se hacen a través de los gestores sociales para que vayan construyendo estos vínculos con el joven y posibilite después el acompañamiento extrahospitalario. También los visita la psicóloga del programa y algunos practicantes que hacen este acompañamiento para empezar a identificar y a conocer a estos jóvenes en esta fase inicial cuando ingresan al hospital. También se tiene todo el componente de trabajo psicopedagógico desde la pedagogía de emergencia, que les voy a contar más adelante uno a uno de las actividades que se hacen desde este acompañamiento. Entonces, una de las actividades que se hacen desde esta psicopedagogía
es la de la lectura que cura. Esta estrategia la traemos de la red de bibliotecas públicas de la ciudad de Cali. Es una estrategia en la que se hace a través de historias o lecturas curativas, interacciones con los pacientes para empezar a trabajar un poco eso de la estabilización emocional y un poco a través de estas lecturas trabajar un poco la motivación a través de moralejas y resolución de conflictos que se da como en estos cuentos. Otro de los aspectos está la lectura que cura o la lectura curativa. Esta se hace antes se hacía a través de la Universidad del Valle con un profesor de la Universidad del Valle y sus estudiantes. Ahora se hace con la de musicoterapia, se hace con dos personas que son formadas en antroposofía y medicina curativa, y estas se hacen en las UCIs, sobre todo para pacientes que están en cuidados intensivos. También está el acompañamiento pastoral. Aquí se busca más que trabajar el tema de religión, se busca a través de la oración y a través de este acompañamiento espiritual, un poco trabajar esta dimensión que es tan importante en el acompañamiento de los jóvenes. Y posteriormente viene todo el trabajo de arte que se trabaja a través de la pedagogía de emergencia, se hace de manera grupal, pero también se hace ese acompañamiento de manera individual con los pacientes. ¿Qué se busca en términos generales con este acompañamiento intrahospitalario? Primero, la estabilización emocional, la cura de sus heridas anímicas, la construcción de vínculos con el joven y su familia para los posteriores acompañamientos extrahospitalarios, y un poco el trabajo sobre las ideas de venganza o retaliación que son fuertes en este primer momento por los jóvenes. Entonces lo que se busca es que se lo piensen un poco más para trabajar sobre estas ideas de retaliación y venganza que perpetúan estos círculos de violencia. Estos son algunos de los trabajos individuales que se hacen con los pacientes. Con la mayoría de los jóvenes lo que se busca es que desde aquí se pueda firmar un consentimiento informado que tiene dos elementos que son importantes. Si no se logra hacer aquí en el hospital, se hace en las primeras visitas en casa. Lo que se quiere hacer con el consentimiento informado inicialmente es contar el programa y todos los beneficios que ellos tienen para el acompañamiento, pero también trabajar un poco esto de la línea roja, y es que ellos deben aceptar, cambiar un poco estas situaciones que los ha traído al hospital y alejarse de estas situaciones de violencia. Entonces, aquí en el consentimiento informado también están las reglas de juego para ser acompañados. Y posteriormente, cuando ellos salen del hospital, entonces inicia todo el acompañamiento extrahospitalario, que es un poco más largo, que como lo decía el doctor Adolfo, dura 1 año en el acompañamiento. Este acompañamiento se desarrolló en el 2019 después de una primera evaluación de cómo eran las características de los jóvenes y cuáles eran las situaciones más críticas que deberían ser acompañadas. Estos pasos se dividen en 6: recuperación física, acompañamiento psicopedagógico, acompañamiento familiar, construcción de proyecto de vida saludable, desarrollo de habilidades sociales y un último momento de graduación a través de una actividad de ayuda a otros que también ellos desarrollan. Contándoles una a una de estas actividades. Bueno, antes de contarles las actividades, lo que les queríamos contar es que este acompañamiento se fundamenta y toma fuerza a través de los gestores sociales. Para este momento tenemos 4 gestoras sociales. ¿Por qué son importantes los gestores sociales? Porque son esa conexión entre el hospital y la comunidad. Las gestoras sociales son personas que son de estos territorios, tienen una mirada local sobre la problemática, se mueven, conocen los jóvenes y permiten que se puedan hacer estas visitas domiciliarias que fortalecen el acompañamiento. Y el otro aspecto que tenemos es el de transporte seguro. Como se los contaba el doctor Adolfo, estos jóvenes viven en escenarios de guerra donde es difícil la movilidad y muchos no vuelven al hospital por todo este tema de fronteras imaginarias y un poco también por la posibilidad de tener recursos para movilizarse en términos de la ciudad. Entonces, este aspecto del transporte seguro es fundamental para el trabajo que se hace con los jóvenes.
Ya pensando un poco en el paso de restablecimiento, en el apoyo a la recuperación física, se hace un aspecto de restablecimiento de derechos con los jóvenes, pensando en que muchos de ellos han perdido el documento y no lo tienen, y este es un canal de entrada para recibir muchos de los servicios que ofrece la ciudad, incluso muchas de las atenciones en salud requieren este documento de identidad. Y por otro lado también tiene que ver con el aseguramiento en salud, porque esta es como la entrada a todo el sistema de salud, el tener un aseguramiento por una EPS. Entonces los vinculamos a una EPS cuando no la tienen y hacemos todo este proceso de acompañamiento en salud. ¿Qué es importante de este paso de acompañamiento? Generar que los jóvenes tengan adherencia a los procesos de acompañamiento por consulta externa, porque hay algo que sucede con muchos de ellos, es que no vuelven a estos acompañamientos por consulta externa por las mismas características de cada uno de estos jóvenes. ¿Qué pasa cuando ellos no tienen adherencia? Tienen complicaciones en salud y esto genera costos para la familia, genera situaciones de discapacidad, que se agraven estas lesiones, sobre todo los que quedan en condición de sección medular, se agravan estas lesiones, desarrollan la compresión y esto también repercute para muchos de ellos en la muerte y situaciones de discapacidad. El segundo paso del acompañamiento es el de recuperación, el acompañamiento psicopedagógico. Este se hace a través de trabajo de la psicóloga en las casas de los jóvenes, también se hace a través de los consultorios por medio de la consulta externa, se hace un trabajo individual, pero también se hace un trabajo grupal con estos jóvenes. ¿Qué se busca con el acompañamiento psicológico? Acompañar estas situaciones emocionales en fases tempranas, pensando en que muchos de ellos tienen síntomas de estrés postraumático precisamente por este tipo de lesiones por las que ingresan al hospital. Y lo otro es que se trabaja el fortalecimiento del autoconcepto de los jóvenes. Cuando usted todo el tiempo le están diciendo que no es capaz, al final usted termina creyéndose este discurso y lo que buscamos con ellos es que ellos sean promotores de su propio cambio, que ellos se agencen de su vida, de sus posibilidades, descubran estos recursos personales que tienen y emprendan su vida, que no se quede en un discurso en el que todo debe llegar de afuera, sino que yo tengo un lugar importante y protagónico para la transformación de mi propia vida. En este acompañamiento se hace un ejercicio transversal de pedagogía de emergencia, entonces por eso ellos, además del acompañamiento psicológico, reciben acompañamiento de las arteterapeutas, de Andreas, que es el sacerdote, desde el acompañamiento espiritual, y un poco desde otros profesionales como Diego Posada, que es un artista que hace un trabajo desde pintura narrativa con ellos. El tercer paso del acompañamiento es el acompañamiento familiar. El programa solo no podría, entonces un aliado importante es la familia. ¿Qué buscamos inicialmente con la familia? Volver a hacer ese fortalecimiento de los vínculos familiares. Cuando usted se equivoca mucho, empieza a perder relaciones y empieza a perder vínculos. Lo que buscamos es que la familia vuelva a creer en el joven, vuelvan a fortalecerse esta red familiar con nuevos actores, y entonces por eso la trabajadora social hace un trabajo con la familia y con el joven para que empiece a fortalecerse esta comunicación entre la familia, y porque nosotros estamos en unos momentos específicos con el joven, pero la familia está todo el tiempo, y por eso la familia es determinante para este trabajo que se hace desde el programa. Un poco se hace desde dos dimensiones, en ocasiones se hace desde el hospital porque hay situaciones que tienen que ser trabajadas de manera confidencial, entonces se hacen desde el hospital. En su mayor cantidad, las intervenciones se hacen desde la comunidad, en la casa, con las familias. El cuarto paso del acompañamiento es el de proyecto de vida. Aquí lo que se busca es que el joven tenga más recursos y más posibilidades para el desarrollo
de este proyecto de vida. Para algunos es inicialmente pensarse qué quieren hacer con sus vidas, con otros es darle las herramientas para que empiecen este camino que cuando están en el hospital empiezan a decir que quisieran trazarse. La educación y el trabajo son muy importantes y se escucha mucho en sus discursos y por eso hemos desarrollado redes a nivel de ciudad con otras organizaciones para hacer esto posible. El paso del proyecto de vida tiene proyectos transversales que se han empezado a fortalecer. Uno de estos proyectos es el de nivelación escolar. Ellos estudian con nosotros de enero a diciembre, validan el bachillerato y lo que genera esto es que puedan acceder a otros ejercicios de formación a nivel de ciudad, técnicos y tecnológicos. Este proyecto de nivelación tiene una particularidad y es que dentro de los contenidos académicos también se incorpora todo el tema de pedagogía de emergencia y hoy por hoy estamos desarrollando algo que es muy importante, que es un trabajo de labores. Porque es importante trabajar las labores con ellos, porque es fundamental desarrollar la voluntad. Y el proyecto de vida se fortalece desde la voluntad, desde el empezar, pero el terminar, el no desfallecer, el estar fortaleciendo esta voluntad con ellos desde esta formación en labores ha sido determinante para que ellos avancen en sus diferentes procesos que después van a desarrollar. Estas son algunas de las promociones que hemos graduado. Ahora, el sábado, vamos a graduar nuestra tercera promoción de jóvenes desde el proyecto de nivelación escolar. Otro de los proyectos que tenemos o de las iniciativas es el apoyo a emprendimientos. Muchos de ellos llegan con iniciativas productivas. Lo que nosotros hacemos es ayudárselas a fortalecer, a darle forma, a organizarla y les damos un capital semilla para que ellos emprendan. La mayoría de los emprendimientos son sobre venta de alimentos y sobre peluquería que desarrollan sobre todo en las casas de los jóvenes. Otro de los aspectos importantes del proyecto de vida es el empleo formal. A través de aquí nos hemos articulado con empresas desde la responsabilidad social y empresarial. Estas empresas reciben a los jóvenes, los vinculan laboralmente y contarles algunas de las dos que tenemos. El hospital universitario ha sido un aliado para nosotros desde esta parte de empleabilidad. Él ha vinculado 4 jóvenes hasta el momento, 5 jóvenes hasta el momento, como orientadores que llevan a los familiares que ingresan al hospital, a los diferentes servicios, y además posibilita de que ellos se sigan formando para que en algún momento escalen a otros cargos a nivel del hospital, y Ecoplásticos, que también ha sido un aliado y nos ha vinculado a un joven y esperamos que pueda seguir vinculando otros jóvenes en este proceso de acompañamiento. Desde el paso de proyecto de vida, nosotros pensamos que ellos deben seguirse formando. Entonces nos hemos articulado a iniciativas de ciudad como Todos y Todas a Estudiar, que inició en la alcaldía, ahora está en el Ministerio de Educación, y el programa de gratuidad a nivel nacional. Desde aquí lo que buscamos es que ellos se puedan formar en carreras técnicas y tecnológicas en estos institutos que reciben estos programas que son gratuitos. El quinto paso del acompañamiento es el de desarrollo de habilidades sociales. Desde aquí lo que buscamos es que ellos trabajen ese tema de la violencia y todo lo de la violencia, pero desde lo vivencial, que con otros jóvenes, con el encuentro, nos pensemos cómo relacionarnos de una manera no violenta con otras personas, con nuestras parejas, con nuestras familias, con las otras personas que nos movamos a nivel de ciudad. Se trabaja relaciones de género no violentas, nuevas masculinidades, resolución de conflictos, diálogos y presentación de discursos no violentos, y se mueven en diferentes escenarios de ciudad porque muchos de ellos no salen de los territorios y esta es una posibilidad que reconozcan la ciudad desde otro lugar y que también la ciudad lo reconozca a ellos desde otro lugar diferente que no es solamente la violencia. Y el último paso, que es el con el que los graduamos, es el de ayuda a otros. Lo que buscamos con este paso es que ellos sean multiplicadores de la no violencia y acompañen a otros que apenas están empezando
en este proceso de acompañamiento. Ellos se vienen acá como voluntarios en la sala, hacen un trabajo de asistencia espiritual y alimentaria con habitantes de calle, y esto es importante porque ellos pueden ver como la transición en su proceso y pueden darse la oportunidad de ayudar a otros y ser multiplicadores, que es lo último que se busca como mensaje final, y es que ellos tienen un lugar en la ciudad y posibilitan cambios para otros. Y por último, contarles algo que es fundamental en este trabajo que desarrollamos desde el hospital, y es cuando usted acompaña a jóvenes y cuando usted acompaña esta situación de violencia, el cuidador también debe ser acompañado. Entonces desarrollamos una iniciativa de cuidado al cuidador. Esto se hace con las familias, con el personal de salud y con el equipo, en espacios donde cuidamos a esas personas que acompañan a estos jóvenes durante mucho tiempo, y también se pueden sobrecargar y también necesitan ser acompañados para que en la medida que usted esté muy bien, pueda acompañar a otro de una mejor manera. Bueno, y entonces, digamos, continuando un poco la pregunta que uno se hace, bueno, ¿y esto sirve o no sirve, no? O es una bota de corriente, ¿no? Por ponerle un nombre coloquial. Y lo que vamos a mencionar ahora es un poco los resultados que tenemos hasta ahora, ¿no es cierto? Para que ustedes sepan, pues, qué ha pasado. Lo primero es, pues, ¿quiénes son nuestros jóvenes? Entonces, del programa, la mayoría, 93% son hombres, 7% son mujeres. El promedio de edad es 20 años y miren ustedes, casi que 1 de cada 5 son menores de edad, es decir, niños. El tipo de arma con que ingresan heridos es la mitad más o menos por arma de fuego y la mitad por arma cortopunzante. Un dato muy importante para el programa y para los jóvenes es que aproximadamente el 20% de los jóvenes que ingresan al programa quedan en condición de discapacidad. Y esto es un reto para el programa, es un reto porque acompañar a un joven en condición de discapacidad es supremamente complejo, es decir, la cantidad de tiempo, de recursos y de paciencia que se necesita se multiplica por 3 o por 4. Y la mortalidad del equipo que hemos acompañado es 3.5%. ¿De dónde vienen estos jóvenes? La mayoría vienen de Cali, porque el programa solo tiene cubrimiento para Cali, y específicamente para algunas zonas de Cali por razones logísticas, porque no tenemos personal para todos. Y dentro de la ciudad de Cali, las comunas que predominan pues son la 13, la 15 y la 14, la comuna 21, es decir, el oriente de Cali, y por otro lado la comuna 20, la comuna 18 y la comuna 1, que es la zona de ladera. Como sé que hay gente de otras partes de Cali o de Colombia que no conoce muy bien Cali, estas son las zonas pues más vulnerables, más pobres y con más dificultades de la ciudad de Cali. La condición socioeconómica es que la mayoría pertenecen a los estratos 1 y 2, y el 98% de las familias de los jóvenes, o los jóvenes, porque hay jóvenes que ya han formado su familia, viven en condición de pobreza. Aquí está el mapa de Cali, y en rojo oscuro están las zonas de donde vienen los jóvenes, y casualmente el 77% de los jóvenes y de sus familias están desempleados o trabajan en el sector informal. El 20% de los jóvenes que ingresan, sus familias han sido desplazadas, como el caso con que iniciamos, el caso de Jordan, con que iniciamos. La mayoría de la costa pacífica, desplazamiento por violencia. Otros del Cauca, que es otro sector también de donde vienen muchos de los jóvenes, y desplazamiento interbarrial, muchos desplazamientos dentro de los mismos barrios de Cali. Cuando uno hace el análisis digamos, dónde andaban estos jóvenes antes del programa, pues hay que decir que cuando ingresan al hospital, el 70% de los jóvenes pertenecen a una estructura delincuencial. La más importante son las pandillas, seguidas de microtráfico, hurto y oficinas de cobro. El 20%, es decir, 1 de cada 4 de los jóvenes que ingresan ya han sido arrestados previamente. De manera que esta es una condición que es muy importante tener en cuenta.
Nosotros no vinculamos al programa a jóvenes con consumos problemáticos de sustancias psicoactivas porque ellos necesitan un camino diferente. Uno de los elementos claves de estos programas que hay que mencionarlo es que uno debe concentrar muy bien su foco de atención en un grupo específico para que el programa funcione, porque si uno se pone a atender todas las formas de violencia, pues necesitaría un programa gigantesco. De todas maneras, aproximadamente el 66% de los jóvenes tienen consumo de sustancias psicoactivas, principalmente no problemáticos, algunos de ellos como en condición intermedia, a veces es muy difícil valorar esto, y principalmente consumo de marihuana. Antes de ingresar al programa, la educación es más o menos esta, solo tenían primaria el 30%, abandono del bachillerato, el 60% de nuestros jóvenes habían estado en el bachillerato y lo habían abandonado por múltiples razones. Solo resolver esa pregunta daría para una presentación completa, pero han abandonado el bachillerato. Sin grado de bachiller el 75%, y han ingresado a la educación superior el 5%, ingresado, pero no graduado, el 5%, antes del programa. Y un tema importante es la conformación de la familia. La familia que predomina en más de la mitad es la familia monoparental con madre o abuela cabeza de familia. La familia nuclear es mínima, la familia tradicional. El estilo de crianza que predomina en las familias es el permisivo o el negligente. El tipo de comunicación que se establece con los jóvenes es agresivo o aplacador en su gran mayoría. Las relaciones familiares son conflictivas, abandono paterno en el 50%, es decir, 1 de cada 2 han sido abandonados por sus padres, abandono de la madre el 7%, abandono de los dos el 8%, y esta es una violencia transgeneracional. No sé si entienden el término transgeneracional, pero es que se hereda de una generación a otra, y esto se da en el programa. Han sido abandonados los padres de los jóvenes en el 30%, consumo de sustancias psicoactivas en el 42%, y han sufrido violencia urbana o están involucrados en la violencia urbana un porcentaje muy, muy grande. Cuando ustedes analizan las historias familiares de los padres y los abuelos de estos jóvenes, hay una violencia transgeneracional. Y todos estos patrones, el 16%. A la pregunta de si han ingresado previamente al hospital, ya el registro de nuestros jóvenes, aproximadamente el 40% han ingresado previamente, y yo creo que hay un subregistro, es cercano al 50%, como lo mencionamos previamente, es decir, estos jóvenes ya habían ingresado al hospital, ya los habíamos suturado, ya les habíamos llevado a la unidad de cuidado intensivo, ya los habíamos atendido y los habíamos mandado a sus hogares sin ningún tipo de intervención. Respecto a la evaluación psicoafectiva que hace nuestra psicóloga, cuando uno le pregunta el motivo de la herida a los jóvenes, que eso no lo sabemos sino tiempo después, porque cuando uno le pregunta a estos jóvenes, cuando recién llegan, ¿qué pasó? La mayoría dicen casi que el 90% una bala perdida, pero como nosotros los conocemos con el tiempo, sabemos que riña el 32%, fronteras 27%, venganza el 20% y robo el 12%. Esto para fortalecer un poquito la idea de que estos muchachos viven en unas situaciones de guerras invisibles, pero pues guerra, ¿no? Algún síntoma de trastorno de estrés postraumático, digamos, si uno deja pasar la intervención psicosocial de estos jóvenes van a llegar a un punto donde ya no hay posibilidades de ninguna intervención. Es decir, ya tienen una psicopatía claramente establecida y ahí, digamos, acompañarlos es imposible casi, pues por poner un nombre, aunque imposible no hay nada, pero es muy difícil para poner una palabra, digamos, menos fuerte, ¿no? Si bien los que tienen síndrome de estrés postraumático son muy pocos, la mayoría tienen algún síntoma de estrés postraumático y la mayoría tienen algún síntoma afectivo, y el que predomina es la rabia, y es uno de los síntomas sobre los cuales durante la parte intrahospitalaria trabajamos fuertemente, como lo decía Arley, para evitar el tema de la venganza, que es un tema clave, porque recuérdense que en los primeros meses es donde ellos más reinciden en hechos de violencia. Y estos son algunos de los resultados para ir cerrando un poquito la presentación y pasar a la pregunta, porque creo que hemos hablado bastante. Esto es lo que había antes, recuperación física, etcétera, etcétera. Esto es lo que hay ahora, es decir, la recuperación física se da en casi
la totalidad de los pacientes, el acompañamiento familiar en el 94%, restablecimiento de derechos en el 100%, el 70% están desarrollando un proyecto de vida, la vinculación escolar pasó del 35 al 75%, y de los que terminan el bachillerato, que este dato es muy importante, la vinculación a educación superior técnica y tecnológica, como lo mencionó Arley, pasó del 5% al 20%. Y, digamos, para resumir, antes del programa, más o menos 7 de cada 10 jóvenes estaban vinculados a actividades delictivas. Después del programa, 8 de cada 10 jóvenes están vinculados o actividades educativas o deportivas o empleados o desarrollando emprendimientos individuales, desde luego que nosotros los denominamos saludables. Y de las dos variables de resultado final, las más importantes, que es el reingreso por violencia y la muerte por violencia, hasta ahora en nuestros registros, no sabemos qué pase en los próximos años, porque este es un programa, primero, que nosotros tenemos muy dateado, nosotros tenemos una base de datos muy, muy, muy fuerte y muy rigurosa, y esto es más o menos lo que muestra. Antes del programa, 40% reingresaban por violencia y el 20% morían por violencia. Después de nuestro programa, el reingreso por violencia ha pasado del 40 al 10% y la muerte del 20 al 3%. Y entonces uno pregunta, ¿y esto qué es bueno o es malo? ¿No es cierto? Yo, digamos, a simple vista uno ve que hay, digamos, un impacto muy importante, porque estas son las variables de resultado más importantes. Cuando uno compara nuestro programa con los programas, pues, que hay en los Estados Unidos y los resultados, ustedes ven el número de pacientes intervenidos en estos programas y ven el número de jóvenes que hemos acompañado nosotros. Esta es una cifra de mayo. Hoy, como ustedes vieron, tenemos alrededor de 320 jóvenes que estamos acompañando. Nuestros datos en reincidencia en actos delictivos, en reingreso por nueva violencia a los hospitales y muerte, digamos, son muy parecidos a los que hay en los programas de los Estados Unidos. Y, digamos, esto ¿cómo lo logramos? ¿No es cierto? Esto lo logramos pues con recursos. Y hay que decir que el 60% de los recursos de este hospital dependen del hospital universitario. Es decir, para la dirección del hospital, y este dato es muy importante para la persona que quiera, digamos, desarrollar un programa de estos en su hospital. La dirección del hospital tiene que entender que atender este tipo de heridas que hemos llamado psicosociales o sociales o psicológicas o afectivas es tan importante como atender las heridas físicas, y que eso necesita plática. Pero la plática no es suficiente, la del hospital, entonces nosotros recurrimos a, creamos una fundación, tenemos una fundación, estamos aliados con varias universidades, y estas universidades nos dan sus apoyos con rotantes, con profesores. Tenemos apoyos internacionales muy, muy, muy importantes, sobre todo para toda la parte de intervención en pedagogía de emergencias, y el aporte de los donantes, que es importantísimo, y los donantes lo hacen en términos de recursos económicos, que son, como ustedes ya ven, supremamente importantes, y adicionalmente hay gente que se vincula a donar su tiempo, ¿no es cierto? Hay artistas, pedagogos y gente que se vincula al programa sin ninguna remuneración, y para nosotros eso tiene un gran valor. Esta es la manera como se financia el programa. Nosotros vivimos ranta con tiranta, ¿no es cierto? Entonces, los recursos acá son muy medidos, los cuidamos mucho. Tenemos a Arley, que es el administrador, y ese, mejor dicho, cuida la plática, pero con minucia. Y bueno, eso es lo que quería contarles. Esto es nuestro equipo de trabajo. Ahí hacen falta algunas personas, pero ustedes ven ahí cirujanos de trauma y emergencia, psicólogos, pedagogos, sacerdotes, bueno, un montón de gente, terapeutas artísticos, etcétera. Es un equipo multidisciplinario que es importante, y gracias a este equipo, pues es que podemos mostrar estos resultados, y yo ya quedamos con Arley atentos a las preguntas. Entonces, Carlos, yo creo que es muy importante, porque este es un tema que me parece a mí un poco novedoso en temas de la presentación. Si hay preguntas, entonces, pues quedamos muy atentos a las preguntas. Muchas gracias al doctor Adolfo y a Arley por la presentación. Ustedes ven que esto es un programa gigante de proyección social hecho por ellos en el hospital universitario
y es un programa que salva vidas y reintegra vidas a la sociedad. Es un trabajo muy complejo, pero con resultados palpables y resultados muy importantes, resultados sanos. Entonces, quisiéramos como hacer un conversatorio, que le pregunten que cómo se hace, que quién quisiera hacer algo parecido o cómo es todo este proceso, porque ellos llevan muchos años trabajando en esto y ya la experiencia es muy grande. Y cada vez es más grande y la idea es el programa proyectarlo del doctor González, y ellos están dispuestos a ayudar a que este programa se proyecten en otras ciudades, en otros países. Tienen la capacidad de hacer colaboración en todo. Entonces, bienvenidos y que tengamos una discusión y una pregunta, saber cómo solucionamos. Carlos Muñoz, ayúdanos a ver qué quiere intervenir. No sé, mientras alguien se anima a intervenir, porque creo que pues, yo tendría muchas preguntas para el programa. Quiero decirles que el grupo del doctor Otolino en el Hospital de Santiago de Chile han estado en contacto con nosotros y ya están dando los primeros pasos. Ya comenzaron un programa similar de acuerdo a los recursos que tenga cada institución. Es decir, esta es una propuesta, la que nosotros tenemos, pero no quiere decir que sea la única, porque cuando ustedes revisan los estudios que hay en los Estados Unidos y los programas que hay en los Estados Unidos, ven diferentes formas de intervención, ¿no? Esta es una propuesta, nosotros creo que sí tenemos ya una experiencia y un camino andado importante, lo que no quiere decir que no podamos aprender. Nosotros aprendemos permanentemente. Nuestra filosofía en el programa es aprender haciendo, un poco pedagógico, pero digamos, eso no quiere decir que no escuchemos ni leamos la literatura. Somos muy juiciosos leyendo la literatura, pero nosotros queremos innovar en términos de desarrollar nuestro propio camino y hemos ido sistematizando este proceso de intervención y lo queremos ofrecer pues a quienes lo necesiten de acuerdo con sus recursos y bueno, no, yo quiero que pues pregunten, interactúen. El plan nuestro es involucrar todo el proyecto a través de la Sociedad Panamericana para que a través de esta iniciativa se apoye a otros países. Entonces, todo el grupo está abierto a hacerlo. No sé si hay gente que nos esté escuchando aquí de la Panamericana o algo así, pero o si no, pregunten, pues sin miedo. O si no, cuéntales, Adolfo, tu proyecto de escribirlo, cómo va eso, y el proyecto con los alemanes, cómo te han apoyado a la gente de Alemania mientras tanto, mientras la gente se anima. Profe. Sí. José tiene la mano levantada, Carlos. José. Hola, bueno, buenos días. Yo pues obviamente he visto al profe desde que empezaron con esto, porque yo era residente de cirugía cuando empezó y he visto el trabajo tan grande que han tenido. Arley lo conozco también desde que empezaron con esto y he visto pues el proceso de Arley en convertirse pues en un líder tan importante para este proyecto como es ahora y pues los quiero felicitar. No solo al profe José Arley, sino al profe Alain y a todas las personas de este proyecto, porque de verdad que es un proyecto que impacta en la vida de los muchachos víctimas de trauma, pero también en los que nos dedicamos a esto, porque el profe al principio dijo algo que me imagino que a todos los que nos dedicamos a operar gente con heridas nos llegó, y es que las heridas sociales y las heridas del alma son igual de importantes que las heridas del corazón y las heridas del páncreas y requieren de un manejo específico y especial. Entonces yo los quiero felicitar y quiero agradecerles por traernos y mostrarnos esto hoy acá y decirles que en lo personal
los admiro no solamente por los cirujanos tan berracos que son, sino por tener esa sensibilidad para este tipo de cosas. Yo los admiro muchísimo y pues los quiero mucho. Yo tengo dos preguntas para hacerte, profe, y Arley también. ¿Qué opinan? La primera pregunta es, este proceso que nos contó Arley desde el principio, el de la cama del paciente y las fotos que nos mostraste de los que han tenido buen término, en esos procesos seguramente se perderán algunos muchachos por situaciones propias de él, pero también ajenas a él por su entorno y sus situaciones tan difíciles. Entonces quisiera que nos contaran un poquito cómo manejan ustedes dentro del programa de eso, eh, y hasta dónde llegan con un muchacho que definitivamente dice, no, hombre, definitivamente aquí fracasamos en el proceso. ¿Y cómo manejan eso y cómo vinculan eso dentro de las estadísticas de ustedes para impactarlo nuevamente? Decir, hombre, de pronto aquí hay posibilidades de mejora, pero para esto necesitamos otro tipo de estrategias. Y ahí va y esto va atado a mi segunda pregunta, porque obviamente cuando nos mostraste como ese mapita de desempleo que está en rojo, pues los que vivimos aquí en Cali sabemos que el desempleo se asocia con desigualdad o viceversa, la desigualdad se asocia con el desempleo, la falta de oportunidades y eso con la violencia. El alcance de este proyecto nunca va a ser proponer estrategias de prevención primaria para este tipo de cosas impactando socialmente en los barrios. ¿Les parece que eso sería muy ambicioso o cómo sería? Porque digamos que para esas estrategias de prevención primaria, pues también existen estrategias y fondos y posibilidades al respecto. Entonces quería como oír al profe y a Arley sobre todo, qué opinan de estas dos cosas que a mí me surgen pues después de oírlos y nada, agradecerles y bueno, oírlos. Muchas gracias. Un poco, ahora le damos la palabra a Ley, pero yo quería mencionar algo, José Julián, sobre eso. Digamos, el empleo y el tener recursos económicos no es suficiente. Nosotros ya hemos tenido jóvenes empleados, o que tienen desarrollos productivos saludables que han reincidido y han muerto por violencia. Es decir, ¿por qué te digo esto? Porque a veces uno tiene la sensación de que es solo solucionar los problemas palpables, que ya vimos que son evidentes, ¿no es cierto? Es que si uno no tiene con vida, pues entonces uno tiene que rebuscarse. La pregunta que hay que hacer es ¿por qué hay jóvenes en estas que la rebusquen de manera diferente? Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque hay un aspecto que nosotros queremos trabajar mucho, y ya lo mencionó Arley, y es que los jóvenes sean autónomos, que digamos que ellos sepan la responsabilidad enorme que alberga. Y como les digo yo, a mí no me historias previas. Estoy interesado de aquí en adelante de mirar cuál es la luz que ustedes quieren seguir, ¿no es cierto? Y hacia ese lado vamos. Nosotros tenemos que trabajar en todos los campos, es decir, desde luego que hay que solucionar los temas económicos y los temas de acceso a la educación y los temas de acceso a las actividades recreativas, y eso es importante y eso hace parte de la prevención primaria. Pero cuando un joven de estos que pertenece a un grupo de esos llega a una comunidad específica, a su casa, y está rodeado de unos hijos, de unos primos chiquitos, de unos hermanitos o de unos vecinitos o de unos compañeros, y ellos ven que ese joven no se comporta como se comportaba antes, ya eso es una transformación enorme para un contexto particular. De eso no queremos hablar porque sobre eso hay historias, digamos, dolorosas, pero también hay historias preciosas sobre esos datos. Entonces, no nos podemos desbordar en los programas de prevención primaria amplios, porque recuérdate, José, que estos programas comienzan en el hospital. La característica de este programa es que es un programa de prevención terciaria, llamémosle, que comienza en el hospital. Y nos hemos concentrado en eso porque los datos que hay en la literatura dicen claramente, coja un grupo específico, no digamos
pretenda solucionar todas las violencias que llegan al hospital, por eso nosotros excluimos la violencia de género, los intentos de suicidio, los consumos de sustancias psicoactivas, incluso tenemos un límite de edad, que no se los mencionamos, pero nosotros recibimos jóvenes entre los 12 y los 25 años. ¿Y cuál es la razón de esto? Ustedes dirán, ¿por qué no cogen jóvenes después de los 25 años? Porque, digamos, de alguna manera nos concentramos en niños, jóvenes y adolescentes porque los que ya tienen más de 25 años y han vivido en esas dinámicas de violencia durante toda su infancia y adolescencia son muy difíciles de transformar. Digan, no estoy diciendo que no sean posibles de transformar, son muy difíciles. Y digamos, la población que es más susceptible, que incluso ha sido publicado por algunos estudios que hay algunas evidencias, es la población de jóvenes y de adolescentes, que entre otras cosas, a primera vista son los más difíciles porque ellos son muy contestatarios y son muy difíciles de manejar, pero digamos, el grupo ya ha adquirido, digamos, mucha destreza en acompañar estos jóvenes. No sé, Ley, si quiere responder algo sobre esas preguntas. Sí, creo que el doctor Adolfo responde ampliamente la segunda pregunta. Contarte un poco sobre la primera. Cuando uno mira los números gruesos de jóvenes que ingresan, que son 2.000, comparados con los que vinculamos al programa, que son 300, uno ve que es un porcentaje realmente bajo. Entonces, nosotros nos dimos a la tarea con los datos de cruzar esto, pero ya pensándolo en los jóvenes que reciben este acompañamiento intrahospitalario a través de pedagogía de emergencia y arte. Ya cuando uno lo cruza con este dato, ya 1 de cada 4 de los que ingresan se vinculan al programa y aceptan hacer todo este proceso de transformación de vida. ¿Qué nos demostró este cruce de variables y este trabajo que hicimos? Que el acompañamiento a través de pedagogía de emergencia y todo lo que se hace intrahospitalario determina si un joven se vincula o no y decide transformar su vida. Entonces, ¿qué hacemos para fortalecer de que ellos se vinculen y acepten este acompañamiento? Fortalecer todas las estrategias de acompañamiento intrahospitalario a través del arte, la pedagogía, los voluntarios, que ningún joven que entre al hospital no pase por uno de estos ejercicios que se hace a través de todo lo que se hace a través del arte y la pedagogía, porque esto va a ser determinante para que ellos realmente se vinculen al programa y acepten hacer ese trabajo de transformación de sus vidas. Adolfo, una pregunta. Por ejemplo, ¿alguno de estos jóvenes puede quedar o queda con la capacidad como de liderar algo para poder promocionar entre sus mismos amigos y entre sus mismos grupos cosas y lo seguirían y le harían como caso para uno vincularlo a otros Esta proyectos? pregunta es clave, Carlos, y digamos, los datos que hay en las publicaciones que hay en los Estados Unidos y los que nosotros tenemos es que es muy importante el acompañamiento por pares. Es decir, que un joven que haya salido de eso y que se haya vinculado al programa ya como gestor. Recuerden que hay una figura clave que son los gestores sociales. Es clave, pero para eso hay que ser muy cuidadoso. Nosotros tenemos, hay 2 o 3 que estamos, le tenemos el ojo echado, pero esos muchachos deben tener ciertas características, deben tener ya una edad mayor, no pueden ser muy pares, Carlos, no pueden tener la misma edad, porque entonces, voy a decir una palabra coloquial, les maman gallo, ¿no? Sino que tienen que ser un poquito más adultos, 5, 6, 7 años más adultos. Y segundo, no pueden, digamos, tener factores de riesgo, es decir, no pueden tener consumos problemáticos de sustancias psicoactivas o digamos, entornos no saludables. Entonces, el proceso de selección es difícil, pero nosotros ya tenemos más o menos unos tres jóvenes que le tenemos el ojo echado para que sean los gestores sociales del futuro, sí. Veo que hay otras manos levantadas, Carlos. Carlos Muñoz, ¿quién tiene ahí? Jesús Gustavo. Gustavo. Adelante, Gustavo. ¿Puedo abrirle el micrófono al doctor Valderrama?
No te escuchamos bien, Gustavo. Tiene la conexión mala ahí, Gustavo. Buenos días. No te escuchamos, Gustavo. ¿Aquí me escuchan? Ahí un poquito mejor, pero Un poco mejor, Gustavo. ¿Aló? Sí. ¿Aquí? ¿Sí? sí, ¿Hola? sí, dale. Ok, doctor González, no, increíble la presentación, el tema es espectacular. Quiero hacerle una pregunta que ya usted tocó un poco con la pregunta de que le hicieron previamente, pero mi pregunta va dirigida a esto. Esta llave de este grupo de pacientes y de este conflicto tan severo, algún día habrá que cerrarla. Entonces, la atención que ustedes hacen es maravillosa, pero mi pregunta va dirigida, si ustedes no presentan este tema, este trabajo que han hecho tan increíble al gobierno de algún modo para que se identifique cuál es la fuente del problema, que sin duda tiene que ver con la pobreza y la falta de educación, ¿esto no podría impactar un poco más el origen de este problema? Acabable. Atender un problema tiene un costo enorme, tiene unas consecuencias maravillosas, pero también un costo enorme y un tiempo infinito. Pero la prevención claramente será un poco más corta si tiene un impacto grande. Yo creo que en los países desarrollados, donde la educación, que es fundamental para evitar esto, el soporte en educación y en ofrecerle trabajo a la gente que está educada, pues acorta y cierra un poco la llave de esta fuente de problemas. ¿Ustedes han considerado, tendrá algún objeto presentar esto al gobierno nacional y no solamente en la atención que hacen a los pacientes? Sí, Gustavo, voy a decir esto de una manera muy cruda. Yo no albergo ninguna esperanza en los políticos, perdóneme que lo diga de esta manera. Uno. Dos, en ningún político, no estoy hablando del actual, ni del pasado, ni del que se viene, ni del próximo, en ninguno. Dos, yo estoy, como usted sabe, ya, yo ya estoy mayor, ¿no es cierto? Y yo he llegado a una conclusión. Yo cuando era sardino, yo adolescente, yo pensaba que con pensar solamente en transformar el mundo se iba a transformar. Eso pensaba yo cuando era joven. Ya cuando era estudiante universitario, yo fui digamos, un estudiante universitario activo, digamos, progresista, liberal, de izquierda, como se quiera llamar. Yo pensaba que, digamos, ya como organizándome en un grupo de esos, yo iba a transformar la realidad y adicionalmente que había alguien que nos iba a cambiar el mundo, ¿no es cierto? Que nos iba a cambiar el mundo, un héroe, un mecenas, un mesías, y yo estoy hablando, a título personal, no estoy hablando por la ley, llegué a la conclusión de que lo único que yo puedo cambiar es lo que está alrededor de mi entorno. Y alrededor de mi entorno en este momento está mi familia, que yo trato de ser un buen padre, no sé si lo soy, pero trato de ser un buen padre. Están mis compañeros de trabajo, yo trato de ser un buen compañero de trabajo, y está el hospital donde yo trabajo, que es el hospital universitario, y yo me dedico solo a trauma y emergencias como Carlos y otros colegas. Yo no hago cirugía electiva, nada, entonces solo veo llegar heridos. Entonces, yo, digamos, la pregunta que me he hecho no hace 5 años, sino hace 10 o 15 o 20, un día que me llegaron 3 jóvenes y los 3 se murieron y tuve que salir a darle la mala noticia a 3 madres. Dije, esto no puede pasar. Entonces yo llegué a la conclusión de que lo único que yo puedo hacer es transformar lo que yo puedo. Y en este caso, el entorno del hospital. Desde luego que este programa lo hemos socializado, Gustavo. Es decir, este programa es un programa que es conocido, que nosotros hemos hablado con diferentes instancias, incluso ahora hay personas que quieren incorporarlo a las políticas públicas de la ciudad de Cali y de Colombia también, aprovechando un poco el entorno político que hay ahora nuevo para la ciudad de Cali y para Colombia. Pero digamos, si yo me